Historias de la Biblia. La oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? You stay here. ¿No dejará a las otras 99 e irá a buscar a la que está perdida hasta que la encuentre? Y cuando la haya encontrado, Hey, woo! la llevará lleno de alegría a su casa. Cuando llegue a su casa, reunirá a sus amigos y vecinos diciendo: Oh, everyone, come here, come here. celebren conmigo, porque he encontrado a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que vuelve a Dios que por otros 99 que no se han desviado. ¡Hola, mis pequeños gigantes! Dios les bendiga grandemente en este día, mis queriditos niños. Hola, señor Vane. Hola Ruperto, Dios te bendiga. Paz, chicos, ¿cómo están? Estamos acá otro sábado junto a ustedes para aprender juntos de la palabra del Señor. ¿Te gustó el videíto, Ruperto, que vimos recién? Oh, sí, estaba muy interesante ese video. Es para reflexionar un poco. ¿Qué opinan ustedes, mis pequeños? Bien. El videíto hablaba acerca de la historia que se refería en un pasaje que está escrito en la Biblia, en el libro del Evangelio de Lucas. Yo lo voy a leer, Lucas 15, del 1 al 7, dice de esta manera. Muy bien, yo te tengo acá la Biblia. Mira. Sí, la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. A ver a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis pequeños. Estás ronco, ¿no? Sí, es que el tiempo, uno cuando ya tiene cierta edad se pone un poco ñañoso. Pero bueno, vamos a hablar acerca de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo estaba haciéndole a estos hombres. La Biblia nos cuenta que los fariseos eran unos hombres que estudiaban la ley de Dios, que se basaban mucho en la ley del Señor. Pero bueno, tenían otras costumbres que eran mucho de hablar y hacían muy poco. O sea, estudiaban, leían la palabra, pero no la ponían por obra. Entonces el Señor les refiere esta parábola, porque nuestro Señor Jesucristo nos cuenta que Él vino a buscar lo que se había perdido. Claro. Cuando el hombre cayó en pecado, cuando desobedeció a nuestro Señor, a nuestro Padre, ahí entró el pecado a toda la humanidad. Por tanto, todos somos pecadores. Entonces el Señor nos vino a rescatar, vino a dar su vida por nosotros. Y entonces, mientras Él hablaba, el Señor Jesucristo no hacía acepción de persona, porque los judíos eran basados en la ley y ellos eran solamente ellos, y para los que no estaban bajo la ley de Dios eran unos simples hombres, como que no tenían derecho ni necesidad no tenían derecho, no eran dignos de hablar con Dios. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo vino, tomó condición de hombre y se igualó a nosotros, a diferencia de que Él no tenía pecado, mis pequeños. Pero bueno, y se puso a hablar con los publicanos. Los publicanos eran unos hombres cobradores de impuestos. Los fariseos, los judíos, lo tenían
lo veían mal a esta gente porque ellos cobraban de más. Entonces lo tenían mal visto, eran unos hombres pecadores para ellos. Que en una forma, claro, ellos le sacaban a la gente, en vez de cobrarle 10, le sacaban 12. Y bueno, así era, y estaba con los pecadores. Y ellos entonces murmuraron diciendo, ¿quién es este que está hablando con estos pecadores? Y el Señor ahí hace referencia a esta parábola. Y le dice el Señor, ¿quién de vosotros que si tiene 100 ovejas y se les pierde una, no sale a buscarla? O sea, en aquel tiempo en Israel, y creo que hasta el día de hoy, sigue habiendo pastores de ovejas. Como David. Claro, David era un pastorcito de ovejas. Siempre se lo nombraba al más pequeño para que fuese pastor de ovejas en las familias judías. Claro. Entonces el Señor le hace referencia a esta parábola. Ellos conocían cómo eran pastores porque seguramente habrán tenido hijos que eran pastores de ovejas o ellos mismos en algún momento fueron pastores. Entonces el Señor le dice, ¿quién de ustedes teniendo 100 ovejas y se pierde una, no deja las 99 ya ahí guardaditas y sale a buscarla? El pastor tenía que cumplir con esa función, quizás trabajaba para una persona. Entonces le daba las ovejas y tenía que cuidarlas. Y cuando se extraviaba una, el pastor se preocupaba mucho y salía y quizás pasaba toda la medianoche y quizás la madrugada para encontrar a esa oveja. Porque la ovejita cuando se extravía del redil no sabe para dónde ir. Y así hemos sido nosotros pequeños. Cuando el hombre se extravió de la presencia de Dios, vivió de cualquier forma, perdido. No tenía rumbo. Era como la oveja. La ovejita es un animal que es corto de vista. Entonces, no te rías, señora, es verdad. Por eso yo uso anteojos, pero ahora el Señor Jesucristo me ha dado luz. Porque yo escuché que dijiste me. Ah, sí, es mejor ser oveja que ser cabra, señor. La oveja pertenece al redil del Señor. Claro, yo soy oveja. Del buen pastor, entonces tienes que estar balando como la ovejita. Pero mirá, vos tenés un zorruno que parece lana de oveja. Ah, sí, qué lindo. Me ha dado eso el Señor Jesucristo de parecerme una ovejita. ¿Viste? Sí, me estás haciendo reír. Así que bueno. Bueno, yo te cuento si querés. Ah, me vas a contar tú, entonces estaría bueno, porque siempre me haces predicar a mí todos los sábados, señor, así que... No, vos me ayudás. Sí, tienes que contarle entonces a los niños cómo era la función del pastor. Claro, porque bueno, en aquellos tiempos era como un oficio el pastorear ovejas y era un trabajo muy sacrificado, era un trabajo de entrega, de pasión, de dedicación, que cada pastor de oveja, cada pastor de un redil se le llama al conjunto de ovejas. Y ellos se levantaban muy temprano para llevar a las ovejas a pastear, porque ellas necesitaban comer. ¡No, qué lindo! El siervo David hacía eso, entonces se levantaba muy tempranito a llevar las ovejas de su padre. Claro. Él, bueno, y todos los pastores se levantan temprano y es un trabajo muy sacrificado porque todo el día se la pasaban en las praderas, en aquellos lugares donde tenían las ovejas y estaban desde temprano que salía el sol hasta que se oscurecía. Ah, ¿puedes contarme? ¿Hubo otros hombres, grandes pastores también, antes que nuestro amigo el salmista David? Sí, estaba Moisés también, que era pastor de ovejas. ¡Qué gran hombre ese de fe! ¿Cómo se llama? ¿Vos sabías que también el suegro de Moisés, que tiene un nombre raro? Ah, sí, ese cuando Moisés fue a sacar, estaba por ahí, había unas mujeres que estaban sacando agua para las ovejas y él ayudó, entonces el papá de esas mujeres se alegró y bueno, pasó a ser su suegro, si no mal recuerdo se llamaba Jetro. Claro. Era un gran pastor de ovejas ese hombre también. Sí, también Abraham. Oh, el padre Abraham era un gran pastor ese, ¿eh? Y bueno, ¿y sabías que, por ejemplo, cada pastor tenía sus utensilios o sus cosas que llevaba mientras iba con las ovejitas? ¿Para qué tenías algún anteojo? Y entonces llevaban, por ejemplo, la bolsa pastoril. Donde... había un palo que llevaba el pastor también. ¿Eso de qué era? ¿Qué era? ¿Qué función cumplía? El otro día me equivoqué y alguien me corrigió. Yo le dije que era un cayado y era un collado.
sabías? Me estás hablando mal. Sí, Tú me ¿cómo dijiste se que era un collado. ¿Y cómo es? Y ahí es un callado el bastón del pastor. ¿Viste? ¿Ves que estás hablando mal? Menos mal, pequeño, que... ¿Viste? Yo tengo los anteojos sucios. Bueno, eso era como una vara y en algunas oportunidades en su extremo tenía una curva. Era como un gancho de madera que eso le servía al pastor para cuando una ovejita se quería apartar del redil, se quería apartar de las demás ovejas, él extendía esa vara que aproximadamente medía 2 metros y la traía hacia él. Claro, por ahí también la ovejita mientras caminaba por algún costado medio alto podía llegar a caerse, entonces el pastor estaba atento y la rescataba con la vara del callado. Claro. Ah, qué lindo qué linda parábola estaba haciendo el Señor Jesucristo, porque Él mismo se estaba diciendo que eres el pastor, eres nuestro pastor. Ujú. Y bueno, ¿sabes qué otra cosa? Así como las ovejas comían pasto, al mediodía dice que los pastores tenían que ir a llevarla donde había agua fresca para que ellas puedan beber agua. Ah, con razón David escribe en el Salmo 23 acerca de Jehová, nuestro buen pastor. Claro, porque vos pensás que como David era pastor de ovejas, él escribía esos salmos inspirado por Dios y viendo y haciendo como parábolas sobre lo que estaba viviendo. ¡Qué lindo! Después de tantos años todavía sigue presente esa palabra. Y bueno, sigue contándome entonces. Bueno, y cada oveja por día bebía entre 2 a 4 litros de agua. ¡Qué lindo! Así tenemos que estar también nosotros, bebiendo agua, mis pequeños, constantemente, porque el agua es saludable. Claro, y bueno, después también, bueno, eran de corta visión, no veían bien las ovejas a Así como distancia. Y medio. ¿Tenían Y no anteojos las ovejas también? no tenían anteojos. Ah, si hubiese estado yo, seguramente como pastor le hacía anteojitos a mis ovejas. Claro, pero te iban a confundir a vos como las ovejas, mirá tu rulo. Bueno, después otra cosa, que las ovejas no debían apartarse de todo, ¿Del redil? claro. ¿Por qué? Porque corrían peligro, porque viste como David que cuenta que aparecía. Ah, sí, porque siempre están al acecho los osos, los leones, siempre andan buscando de que uno se salga del redil y ahí están para acechar. Y Claro. así hay un enemigo nuestro, mis pequeños, porque ese enemigo sabe que nosotros somos ovejas del Señor. Claro. Entonces cuando nos salimos del redil y nos apartamos de la palabra del Señor, salimos ahí entre medio de la sien y ahí está esperando al acecho. Claro. Pero bueno, para eso está el buen pastor, mis pequeños. Sí, bueno, y entonces dice que cuando llega el atardecer, cuando ya se está escondiendo el sol, los pastores estaban encargados de contar todas sus ovejas. Por ejemplo, si tenían 100 ovejas y le faltaba una, como vimos el video, ¿qué iba a hacer el pastor? Y tenía que dejar las 99 y salir en búsqueda y socorro de la ovejita que se había extraviado. Claro. Y vos nos ibas a decir por qué es importante, Ruperto, que estén todas las ovejas. Como dice en Juan, capítulo 10, versículo 14. Y es muy importante porque todas juntas podemos hacerle frente a cualquier enemigo. Pero bueno, Juan 10:14, la palabra del Señor dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¡Qué lindo! Eso es muy importante. Yo que viví en el campo siempre hago referencia a eso. Sí, ¿vos tenías ovejas? No, pero veía como había gente que tenía ovejas. Y había un hombre cerca de casa que tenía muy poquitas ovejas. ¿Cómo se llamaba? ¿El hombre? Sí, porque hay uno que yo conozco. Ah, era como vos. ¿Pircucho? Sí, No, decían así. ese no, era otro hombre. Pircucho era otro. Pero bueno, ese hombre largaba las ovejas y a la tardecita, con solo hablar, paraban su oreja y volvían solitas a la casa. ¡Qué lindo! Reconocían su voz. Reconocían la voz.
Y el pastor también reconocía a sus ovejas. Claro. Por ahí se entremetían entre medio de algunas, pero cuando hablaba, sus ovejitas miraban y se volvían solas. Qué lindo. Así es, somos los hijos del Señor. Nosotros conocemos la voz del Señor. El Señor siempre nos va a guiar por sendas buenas. En cambio, el enemigo va a querer que las ovejas se descarríen y llevarlas por sendas peligrosas, tenebrosas. Para atacarla. Exactamente, para quitarles la vida. Pero nuestro Señor es el buen pastor. Por tanto, nosotros oímos su voz y le conocemos. Claro. También en otro pasaje de la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué lindo, como el pastor de ovejas, el que pastorea ovejas, ¿no? Que dice que reconocen su voz. Claro que sí, es hermosa esta palabra. Por eso el Señor Jesús estaba haciendo referencia a esta parábola. Le decía, ¿quién de ustedes, muchachos, si ha perdido una ovejita no sale a buscarla? Y bueno, y a veces había pastores que eran contratados por otra gente. Claro, yo sí la había leído, ¿sabes? Que los que tenían poquitas ovejas, capaz que iban y se las llevaban a otro que tenía muchas ovejas para que se las cuiden. Claro que sí, pero bueno, aquellos que tenían muchas ovejas también hacían, por eso esta referencia, que el Señor dice, y dejando 99 tuvo que salir a buscar a la otra oveja. Claro. Porque si no, tenía que pagar este hombre con su propia vida por esa oveja que se había extraviado. Mirá. Claro que sí, porque él tenía que cumplir con su labor. Claro. Entonces el pastor salía a buscar la oveja, por eso dice que se gozaba cuando él la encontraba a la medianoche o a la madrugada, él se gozaba y llamaba, miren, miren, encontré a la ovejita que se había perdido. Qué lindo. Y bueno, así por eso el Señor hace esta referencia en la parábola y le explica a los fariseos. Le dice, así habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente y vuelve a casa. Qué lindo. ¿Así hubo fiesta cuando vos te arrepentiste? Claro que sí, yo estaba perdido como una oveja del redil, me había perdido, me había extraviado en los quehaceres y placeres feos de este mundo. Pero el buen pastor, mi Señor Jesucristo, salió a buscarme. Qué lindo. Mira, ¿te puedo leer en Salmos capítulo 100, versículo 3? Sí, Señor, léeme, por favor. Dice así, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Claro que sí, qué lindo, Jehová es nuestro pastor y como decía David, nada nos faltará. Por eso dice, somos ovejas de su prado, por eso el buen pastor salió a buscarnos. Jesucristo es el pastor. Claro, ¿y qué es prado? Para que sepan los nenes. Contales. ¿El Prado? Sí. Era el apellido de un amigo mío. No. Ah, ese no. No, quieren saber eso los nenes. Los nenes necesitan saber qué significa porque dice ovejas de su prado. Es un terreno plano y húmedo. Claro. Ahí donde crece o se cultiva la hierba que sirve de pasto para el ganado, para los animales. Claro. Pero bueno, mis pequeños, no me quiero desviar del tema como estaba hablando acerca del buen pastor. Que él daba su vida por las ovejas. Este hombre, si no encontraba la oveja, tenía que sufrir muchos azotes, hasta podía perder la vida. Y así fue con nuestro amado Jesucristo. Qué lindo. El buen pastor, mis pequeños. Él vino por nosotros, yo que era una oveja extraviada. Salió a buscarme y él, si ustedes conocen del Señor, él sufrió muchos latigazos por causa mía. Por causa de nosotros pequeños, que éramos ovejas perdidas. Pero él vino y dio su vida. Su vida hasta la muerte de cruz, mis pequeños, dio nuestro buen pastor. Pero qué lindo que es tener un pastor así, ¿o no, mis pequeños? ¿Qué dices tú, Señor? Ay, sí, a mí me encanta. ¿Y sabes cuál es otro versículo que me gusta? A mí me encanta y que muchos de los nenes, porque el otro día nos mandaron videitos, ¿viste? Que nos mandaron videos y que se saben versículos de memoria y hay muchos que les gusta el Salmo 23, que es muy conocido y también ahí hace referencia de que Jehová dice es mi pastor. Y este salmo también lo escribe David, como pastor de ovejas, él escribió este salmo. Así que yo te iba a decir, si vos le decís, ¿qué dice este salmo? Claro que sí.
Claro, David seguramente mientras él miraba esas ovejas y él las cuidaba porque era su función como pastor. Entonces él comenzó a escribir, a cantar este salmo, porque él mientras también estaba ahí cuidando las ovejas, él se sentía una oveja del Señor. Claro. Y él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué lindo! Esa era la función del pastor. Entonces él le cantaba a nuestro Dios, le decía a través de los salmos, tú eres mi pastor, Señor. Así como esas ovejitas estaban siendo apacentadas, estaban siendo cuidadas. Así David se sentía con nuestro Dios. A las ovejas, mientras el pastor está con ellas, no les falta nada. Las lleva a los mejores lugares para que ellas coman el pasto. Las lleva a donde hay muchos raudales de agua, para que beban el agua y no tengan sed. Claro. Así es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él hace referencia también en una parábola y dice, el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Gloria al Señor, y qué lindo. Sobre delicados pastos me hará descansar. Confortará nuestra alma, nos dará reposo, nos dará paz. O sea, mientras él veía esa función de pastor, y él lo veía a Dios como su pastor, nosotros vemos a Dios como nuestro pastor. ¡Qué lindo! Cuando él iba por ese valle tenebroso, seguramente era un valle oscuro, o que en algún momento iba a salir ese oso o ese león. Dice que él no te iba a tener miedo, la ovejita iba segura porque con ellas iba el pastor. Y así David hace alusión en este salmo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo salmo, Señor! ¿No? Sí, me encanta. Yo te voy a leer también en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Oh, qué lindo que es la palabra, qué lindo que es nuestro Dios, mi pequeño. ¿Cuántos versículos viste que Oh, hablan sí, sobre eso? niños, lean la palabra, que conozcan a nuestro Dios que es muy grande, es muy amoroso nuestro Dios, pequeños. Cuánto amor por nuestras vidas tiene el Señor Jesucristo. Y bueno, ¿y por qué dice yo soy el buen pastor? Bueno, le estás explicando que Jesús es nuestro pastor. Y dice, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Qué hermoso, ¿no? Como sabemos de que Jesús murió por nosotros sus ovejas, su redil, como dice su palabra, ¿no? Exactamente, Señor. Pero bueno, también el profeta Isaías nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el libro de Isaías 53 y en el versículo 6. Sí. Todos nosotros, no dice algunos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermoso. Por eso el Señor, sigo en lo que había leído al principio, dice, ¿cuánto gozo hay en el cielo? Si usted miren pequeños, y los pastores se alegraban y llamaban a los vecinos y a todos los de alrededor porque había encontrado la ovejita perdida. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesucristo? Así es. Que salió a buscarnos y nos encontró a nosotros, me encontró a mí, al Aseño, y a muchos que están por ahí oyendo la palabra del Señor. Nos encontró, estábamos perdidos, estábamos hundidos en el barro, porque habíamos perdido el rumbo, perdimos la vista, porque éramos ciegos como las ovejitas, se nos había cortado la vista. Y algunos lastimados, ¿no? Porque vos pensás que hay ovejas que se extravían y que las ataca algún animal feroz, y así nosotros también nos encontramos, ¿o no? Cuando estábamos en el mundo, todos lastimados, diferentes heridas teníamos, y el buen pastor vino a sanarnos. Claro que sí. Por eso el pastor, en alusión a la palabra de la parábola, dice que él traía a su ovejita al hombro. Seguramente si la ovejita estaba bien, la iba a traer caminando, pero la ovejita estaba mal.
estaba lastimada, estaba asustada, estaba perdida, no encontraba el camino. Pero Jesucristo, el buen pastor, dijo, yo soy el camino. Qué lindo. Seguramente la ovejita estaba engañada. Y el Señor Jesucristo le dijo, yo soy la verdad. Qué lindo. Y quizás estaba a punto de morir la oveja. Y yo soy la vida, le dijo el buen pastor. Así vino el Señor Jesucristo a mi vida, pequeños. Yo me hallaba como una oveja perdida, lastimada, perdido en el pecado, sucio, metido en el barro, en lo más bajo. Pero el Señor salió a buscarme y me encontró. Qué lindo. Y me cargó en sus brazos, en sus hombros. Y me trajo nuevamente a casa, a su redil. Y miren, la Biblia dice que cuánto gozo habrá en el cielo, que aún hasta los ángeles, que están cantándole en todo tiempo aleluya a nuestro Dios, dándole toda la gloria y la alabanza, se gozaban porque yo había vuelto a casa. Qué lindo. Había vuelto al redil del buen pastor. Qué linda es la palabra del Señor, pequeños. Así es, aparte nos hace recordar, a mí por lo menos me hace recordar de ese día, de ese momento, cuando Jesús salió a mi encuentro, Jesús salió a buscarnos. Y qué maravilloso y qué privilegio nosotros de tener a ese Padre tan amoroso que tiene cuidado de sus hijos, de sus ovejas. Y nosotros le pusimos a este tema, vuelve al buen pastor. Claro que sí. Por eso Él es el buen pastor. Hay otros que son asalariados, como dice la Biblia. No son pastores, están por conveniencia. No cuidan a las ovejas. Pero Jesucristo es el buen pastor. Porque algunos pastores que estaban por estar nada más en aquellos tiempos, veían al león o al oso y dejaban a las ovejas tiradas. Pero Jesucristo no. Jesucristo nunca te va a abandonar, pequeño o pequeña. O tu papá, mamá, o tú que estás apartado del Señor. Él nunca te va a abandonar. Allí estés donde estés, Él va a mandar a alguien a buscarte. Él va a salir, pero va a tener que usar a uno de sus siervos, a sus instrumentos. Habrá un predicador. Habrá alguien cantando una alabanza. Seguramente alguien esté escuchando a Ruperto y a la seño Vane. Y a la seño Yani y Cintia. Seguramente alguien esté recibiendo un tratadito. Seguramente alguien esté oyendo un programa radial. Ese es nuestro Señor que ha salido a buscarnos, el buen pastor. Así es. Y qué lindo sería, mis pequeños, que ustedes sean uno de esos instrumentos que nuestro Señor, el buen pastor, use para llamar a la ovejita que está descarriada. Claro, porque los niños pueden hablarle a sus compañeritos en la escuela, ¿no es cierto? Los compañeros, al ver que ellos, por ejemplo, no dicen malas palabras, se le va a llamar la atención y le van a decir, ¿por qué vos sos diferente? Y ahí ellos pueden aprovechar y les predican de la palabra del Señor. Claro que sí, mira, si hay una amiga grande mía que está mirando, también mira la escuelita, mi hermana Carmen. Ella les puede contar a los pequeños que miran con ella. Había un pequeñito que justo ahora se me vino a la memoria. Una vez fuimos a visitar a los hermanos a Santiago del Estero. Y fuimos a la casa de nuestro hermano Matías. No recuerdo cómo se llamaba el niñito, pero nuestra hermana se va a acordar. Ustedes saben, niños, que hasta me he sentido avergonzado a veces. Porque ese niño fuimos a comprar una vez a una carnicería. Y le predicaba al carnicero, al verdulero y al que encontraba le hablaba del Señor Jesucristo. Qué lindo, mis pequeños, así es el anhelo mío y de nosotros, que ustedes sean instrumentos de nuestro Dios. Así es, porque la oveja que está perdida, que está necesitada, está esperando ese aliento, quizás está esperando un abrazo, que quizás está esperando solamente que le diga Jesús te ama, para que pueda recapacitar, como dice, ¿no?, que el hijo pródigo volvió en sí, para que pueda volver en sí y acercarse a los caminos del Señor, acercarse a pedir oración, acercarse a una iglesia, ¿no es cierto? Claro que sí, porque la oveja que está perdida necesita ese abrazo, necesita una palabra,
No que vayamos y la acusemos y le digamos, mira cómo estás, eso te pasa por bla, bla, bla. Porque por eso hacía referencia también a que hay muchas cabras que bla, 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 bla y lastiman más a las ovejas que en vez de traerlas al redil nuevamente. Pero nosotros debemos comprender que Dios es amor. Por eso Él entregó su vida por nosotros. Dejó su trono de gloria, se hizo hombre. Y murió, mis pequeños, dio su vida por las ovejas. Así debemos ser nosotros, debemos llevar el amor de nuestro Señor Jesucristo a esas ovejas que están perdidas, para que vuelvan nuevamente a casa. Y un día celebremos juntos, todos allí en el cielo. Y esa ovejita seguramente te va a reconocer que fuiste tú quien la hizo volver al redil del buen pastor. ¡Qué lindo! Y bueno, ¿le mostramos la actividad que tienen que hacer los chicos? Sí, está muy buena. A ver, a mí me gustó, pero yo sé que mis pequeños siempre están atentos a todo y sé que lo van a hacer. Y mejor que tú, señor Vane, lo van a hacer, Sí, más vale, mira, hacen cada cosa hermosa. Miren, bueno, en realidad, esperen, porque... Espere que está media manca la seña hoy. Miren, ¿quién es? Ese es el buen pastor. Claro, que está abriendo sus brazos y te dice, Jesús te espera. ¡Qué lindo nuestro Señor Jesucristo! Así que es fácil, esto es un rectángulo de cartulina que le vamos a poner las manitos para que se cierre, lo vamos a doblar para que cuando se abra, adentro le podemos poner cualquier cartelito que ustedes quieran, si quieren ponerle algún versículo, San Juan 3:16 o el versículo que hicimos referencia de Lucas, de la oveja perdida. O el Salmo 23, Claro. cualquiera, pequeños. El que más les guste, y ahí le ponen y le pegan, ven que yo le hice la carita de Jesús y nos mandan su fotito como siempre, muchos chicos. Oh, sí, el otro día mandan- estaba viendo unos pequeños armados como Ruperto hasta los dientes. Sí. Con espada, con el casco, Con todo. con todo estaban armados. Felicito a esos valientes guerreros que se han unido al escuadrón de Jehová de los ejércitos. Y a las abuelas, a las mamis, todo que lo ayudan, que los graban, porque muchos nos mandan también videos diciendo versículos. Sí, la verdad que sí, muy valientes son mis pequeños, sigan hacia adelante, que es muy bueno esto agrada al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, bueno, y ahora ya vamos redondeando, Ruperto. Vamos a redondear, mis pequeños, sí, ha sido una hermosa enseñanza. Ujú. Primero, reconocer que somos ovejas de nuestro Señor. Él es el buen pastor. Así que, mis pequeños, vamos a culminar con esta enseñanza. Lean la palabra y, bueno, no salgan del redil del Señor. Y aquel que esté escuchando en esta hora o esté mirando, sea pequeño, grande, mediano, viejo o lo que sea, recuerda que el buen pastor te está esperando y seguramente salió a buscarte y te va a encontrar, te va a curar, va a vendar tus heridas, te va a saciar de larga vida, porque esa es la esperanza que tenemos las ovejas del Señor, sus hijos. Así que, pequeños, les mando un beso, un abrazo grande, espero hagan sus tareas y, bueno, sean instrumentos. Y quién sabe si ustedes están cumpliendo la función de un pastor, de salir a buscar a la que se descarrió, mis pequeños. Así que, bueno, me voy despidiendo, les mando un abrazo, un beso muy grande. La seño se despide también. Nos vemos hasta el próximo sábado y que sepan que los mandamos un abrazo muy grande. Y que los queremos mucho, mis pequeños. Voy a abrir mi bocota y les voy a decir nos vemos pronto. ¡Chao! El hijo pródigo. Mira, ese es Jesús. Aquí en Cafarnaún ya todos lo consideran un maestro. Lo más importante es amar. El amor está por encima de todo. Amor es saber perdonar. Tener un gran corazón. Amar. Ese lo soluciona todo con el amor. Y sin embargo es la ley lo que nos marca todo lo que hemos de hacer y cómo debemos comportarnos. Sí, porque con lo que él dice se confundirían justos y pecadores. Maestro, hay muchas formas de amar. Enséñanos a amar. Estamos aquí para escucharte. Vemos a Dios, del Evangelio de San Lucas, capítulo 15.
versículo del 11 al 32. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Señor, te pido, Señor, por mi hijo. Me tiene muy apenado, Señor. Te pido misericordia, que usted pueda guiarlo por el buen sendero, Señor. Padre, Hijo, ¿cómo estás? yo me encuentro bien. Vine a pedirte algo. Dime. Vine a pedirte parte de mis bienes. En realidad, si puedes darme lo que me corresponde de tu herencia. Porque quiero independizarme. Quiero irme de este lugar. Y necesito el dinero o lo que tú puedas darme de la herencia. Pero, hijo, eres demasiado joven. Papá, yo creo saber por dónde iré. Si es tu voluntad. Gracias, padre. Ya regreso. Yo sé que a veces piensan que no puedo cuidarme solo, pero ya tengo una edad suficiente como para poder rehacer mi vida, poder gastar mis bienes en lo que quiero. Esperaré un momento y luego miré. Padre, ¿has traído contigo lo que te he pedido? Padre, muchísimas gracias. Yo sé que estarás muy orgulloso de mí. Adiós, padre. Dale las gracias a Dios. Hasta luego. ¡Wow! Ahora sí puedo hacer todo lo que quiera. Estoy fuera de mi hogar. Y no muchos Fuera días de mi después, padre. juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Señor, ¿Qué pasó? ¿usted me va a dar para que yo cuide sus cerdos? Mira, puedes empezar alimentándolos. Puedes empezar alimentándolos. Cuidado. No comas nada. Todo para mis cerdos. Un solo bocado. ¿Pero vos entendés lo que es nada? Todo para mis cerdos. ¡Cerdos! Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¡Padre! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Has regresado! ¡Padre! ¡Hijo! ¡Padre! Gracias por no enojarte conmigo. Recuerda, hijo, que yo siempre te perdonaré. Tú eres sangre de mi sangre. Te pido perdón, porque pequé contra ti y contra el cielo, haciendo todas estas cosas malas y yéndome de casa y gastando todos nuestros bienes. Perdóname. Te perdono, hijo. Siervos, traed vestimenta y calzado para sus pies y poned un anillo en su mano. Gracias, padre. Y haremos banquete. Matad a la oveja gorda
Gracias, Padre. Muchas gracias. Se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Hola chicos, los saludo con la paz del Señor. Soy la señora Yani. Quiero saludarlos en esta tarde. Que la presencia de Dios inunde nuestros corazones y nuestras vidas. Quería darle gracias al Señor por esta hermosa clase, esta enseñanza del Hijo Pródigo que el Señor ha dejado en su palabra para cada uno de nosotros. Se encuentra en Lucas 11, como hemos estado viendo. Y saben que esta palabra nos habla del amor de Dios, el inmenso amor que el Señor tiene para con nosotros. Muchas veces el enemigo se pone delante nuestro, haciéndonos creer que no podemos o no tenemos oportunidad de volvernos al Señor. Y yo le decía: Señor, esta palabra para los niños, quizás para sus padres, pero el Señor me decía: no, porque muchas veces los niños también son pródigos. Los niños dejan de leer la palabra, los niños dejan de orar, los niños prestan atención a otras cosas que están fuera del camino del Señor. Y lo digo porque tengo hijos y tengo experiencia en estas cosas. Y yo siempre digo que predico por testimonio. Entonces el Señor hablaba para mi vida de esta manera y me decía que en esta tarde debemos hacer una pequeña oración para todos aquellos niños que no leen la palabra, aquellos que les cuesta leer, que les cuesta clamar al Señor, quizás músicos que están del otro lado, que hoy no pueden entonar alabanzas al Señor. Entonces hoy en este día yo quiero decirte de parte de Dios de que si te encuentras en una situación en que el enemigo te ha hecho sentir de que ya no puedes regresar a la casa del Señor o no puedes volver porque te has apartado, porque te has alejado o porque simplemente no puedes orar y no sientes la presencia del Señor, hoy el Señor te ama y te dice: vuélvete a mí, vuélvete a mi casa y haré fiesta para ti y te entregará el Señor ese anillo, eso tan hermoso, esa alianza que hay entre Cristo y los hijos del Señor. Así que vamos, así como estamos, hoy en esta tarde vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decir: Señor Jesús, hoy en esta tarde me presento delante de ti y te pido, Señor, que tu amor y tu misericordia estén en mi vida. Te pido perdón, como decía tu palabra, he pecado contra ti y contra el cielo, Señor, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Quiero volverme a ti, Señor, ayúdame a orar, ayúdame a clamar, Señor, ayúdame, Cordero Santo, limpia mi vida. Ya no quiero estar, Señor, como aquellos jornaleros, Señor, gloria a tu nombre, Jesús, entre medio de los cerdos. Quiero, Señor, que tu mano poderosa venga sobre mí y me ayude a salir, Señor, de esta situación. Por eso te pido, Señor, en este día, que tu gracia esté en mi vida. En el nombre de Jesús, le damos gracias al Señor y que el Señor mucho nos bendiga y será hasta el sábado que viene. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.